Comenzamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, a nuestros seguidores, en este gran programa, hablar de todo, pero cristianamente. Una vez más, como cada martes, tenemos la gran invitación de la doctora Mónica Ventura. Estamos hablando sobre la familia en los tiempos modernos. Hoy necesitamos ir a la fuente, que es Jesucristo. Necesitamos ir a la fuente, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Tenemos que ir totalmente a esa fuente, que es la palabra de Dios. Pero ante todo, necesitamos regresar al Santo Rosario. Por eso, con gran delicadeza, con gran preparación, con gran esmero, la doctora Mónica Ventura nos da la oportunidad de iluminar nuestro camino, iluminar el sentido de la vida y ante todo, agradecerle a ella por su espacio, por su momento, porque una hora, media hora de consulta, y sin embargo, aquí está con nosotros aprendiendo, enseñándonos, ante todo, quién es la familia en el siglo XXI. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Bueno, doctor, una vez más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para todos aquellos hermanos que nos vayan a ver, ¿verdad? Les invito, les recomiendo que no echen en saco roto lo que la doctor, lo que un servidor programamos para ustedes cada martes. Por lo tanto, seguimos en esa sintonía, hablar de todo cristianamente a través del tema la familia en los tiempos modernos. Sin más preámbulo, doctor, adelante, tiene el micrófono. Muchas gracias, Padre. Muy buen día. Dios le bendiga y Dios bendiga también a todo el foro. Que nos dé un corazón abierto y dispuesto para hacer su voluntad y acomodar nuestra vida a como Él quiere, a su querer, porque Él nada más busca nuestra salvación, Él nada más busca nuestro bien. Aquí el problema, pues que el mundo, ¿verdad? Nos invita a las cosas fáciles, nos invita a lo cómodo, ¿sí? A no tener responsabilidades ni conflictos que nos impliquen esfuerzo. Eso es lo que invita el mundo y ese es el camino de la perdición. Muy bien. Esta mañana retomamos el tema anterior. El tema anterior pues era que los abortos, microabortos que se dan por el uso de los métodos de planificación familiar, en eso nos quedamos, Sí es. son la causa del mal que estamos viviendo en la política, en la sociedad, en el mundo entero, y que secundario a ello se le abrió una puerta al enemigo en México para que pudiera obrar el mal y que llegaran los errores del mundo, que ya sabemos que es el aborto, la ideología de género, la eutanasia, las infancias trans. Me falta uno, Padre, ¿cuál es el otro error del mundo? Uno ahorita sale, se los digo. Esos errores del mundo, pues nosotros los debemos de combatir con el rezo del Santo Rosario. No solo esto, sino también todas las problemáticas y dificultades que se nos van presentando en nuestro matrimonio. La Virgen María, por medio del Santo Rosario, nos va a ir dando la solución. Los métodos de planificación familiar, pues platicábamos la vez pasada, un pecado social, porque a nivel institucional se promueven, se distribuyen y se aplican. No hay una regulación que esté conforme a la voluntad de Dios. En algunas situaciones son necesarios cuando peligra la vida de la mujer,
pero claro, resulta que ahora ya no es el motivo salvar la vida de la mujer para la aplicación. Ahora el motivo es el disfrute sexual sin tener la preocupación de tener la responsabilidad de un hijo. De por manera supuesto. que se está mal utilizando un bien creado, ¿sí? Que es la base de lo que nos explica en la consagración, ¿verdad? Que es el vaciamiento en la primera parte, que es el vaciamiento del espíritu del mundo. Ahí nos dice que el enemigo este, hace mal uso de los bienes creados y es lo que nosotros debemos evitar, ¿sí? Muchas parejas por todo el mundo pues buscan una manera de planificar su familia, pero de esto debemos de tener en cuenta que debe ser conforme a la ley de Dios, a lo que Dios pide, ¿verdad? Y a las enseñanzas de nuestra iglesia. Nuestra iglesia nunca va a estar de acuerdo con un método que aborte al bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que se le da, que se une la célula del hombre con la célula de la mujer, es en el momento que se le da el alma al bebé, ¿sí? La pastilla, la inyección, el implante, el parche, todo hormonal, lo que hace no es que evita la ovulación o la fecundación, ¿sí? Sino que evita que el útero se torne nutrido para que se implante el bebé. De manera que este embarazo se viene abajo sin que la persona o sin que nadie se dé cuenta, pero el alma del bebé pues ya está ahí. Estos microabortos desgraciadamente son en muchas familias, ¿sí? En muchas familias, ¿sí? Y no los hacemos conscientes. ¿Por qué? Porque el médico nos dijo, mire, tomes estas pastillas, una diaria, no pasa nada, con esto no se va a embarazar, ¿sí? Y así nos dicen, no pasa nada. Los abortivos que son más de que sí en cada embarazo hay aborto, porque todavía en los métodos hormonales pudiera evitarse la ovulación, ¿sí? No siempre, pero sí su objetivo es que no se libere el óvulo para que no sea fecundado, pero los que sí, los otros como el dispositivo, tanto el medicado como no medicado, estos sí son 100% abortivos porque su objetivo no es que no se unan las células, su objetivo es que no se implante el bebé que ya está fecundado, ¿sí? Esos son los más económicos, ¿sí? Y los que por descontado se les aplican a las señoras, ¿sí? He conocido incluso casos que ni siquiera le avisan a la persona después del parto que se lo aplicaron, ¿sí? Sino hasta después de muchos años, hoy, ¿por qué no se embarazan? O llegan a la consulta, es que me quiero embarazar. Y ya en los exámenes clínicos se da uno cuenta que ahí está un dispositivo y la mujer dice, a mí nunca se me avisó, ¿sí? Entonces, todo este tipo de abortos, pues son los que multiplican exponencialmente el número de abortos. Eso es incuantificable, ¿sí? Yo he ido a muchas sesiones médicas donde dicen, es que el índice de abortos fulano, sutano, mengano, y la causa es tal. No, 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 no. No nos damos una idea el número de abortos que hay, secundario a los métodos de planificación familiar. La iglesia no puede aceptar métodos, ¿sí? Porque ella siempre va a estar a favor de la vida. Van a decir las mujeres casadas, ¿y cómo le vamos a hacer? Entonces, debo de tener todos los hijos, todos los hijos, todos los hijos. No voy a poder, ¿sí? No voy a poder, simple y sencillamente no voy a poder. Claro, Pues no, tampoco la iglesia está en ese extremo. La iglesia nos ama, ¿sí? La iglesia es madre y por ser madre ella comprende, ¿sí? La situación y las cosas. Y sí, sí nos deja un camino, ¿sí? Así como dice la palabra de Dios, nos deja un camino que es estrecho, pero no es imposible. Y eso es lo que vamos a tratar en esta plática. claro. Este, Eh, este camino, doctor,
Cuando yo estaba estudiando en la universidad, creo que ya se lo comenté en los primeros temas, el maestro de moral, sacramento, de moral de sacramentos, él era escolapio, y los escolapios pues están con los jóvenes. Donde estuvo el padre Chinchachoma en la Ciudad de México, esa era esa congregación, ¿verdad? Y el padre Eduardo Bolín, doctor en moral de la universidad allá en Roma, hizo un libro muy interesante, El matrimonio y la sexualidad. El matrimonio y la sexualidad. Y había una materia, cuando entrábamos al sacramento del matrimonio, ese libro lo llevábamos como cabecera de su libro de él, ¿verdad? Y él hablaba sobre estos métodos que usted está mencionando ahorita y que va a mencionar más adelante para darle fuerza. Él decía, el único método, quizás usted lo vaya a mencionar, es el método Billings. Es el único método que la iglesia permite para que la mujer y el hombre vayan planificando de acuerdo a lo que la iglesia dice, a lo que la iglesia nos permite, ¿verdad? También yo no sé tanto de estas cosas, ¿verdad? Pero es bueno también estar instruidos. No sé si vaya a manejar el famoso DIU. No sé para qué sirve esa cosa, el famoso DIU. Ese es el que yo le comento, que es dispositivo intrauterino, que ese no, su objetivo no es evitar la ovulación o evitar la fecundación, sino lo que evita es la implantación. O sea, la ovulación es cuando nace el óvulo del ovario. La fecundación es cuando en la trompa de falopio se une a la célula del hombre, y la implantación es que ya después son 8 días lo que tarda en viajar del óvulo al útero el bebé, y se va multiplicando sus células y llega al útero y se implanta, ¿sí? Pero ya es una morulita, ya es un racimo de células, ¿sí? Y ya lleva alma, ¿sí? Y entonces el DIU o dispositivo intrauterino evita que se implante en el útero, porque funciona como un cuerpo extraño, y entonces el bebé, aunque se sigue multiplicando, se sale. Un ginecólogo supuestamente lo utiliza para que la joven o la señora, cuando tiene quistes, supuestamente, yo no sé, yo lo digo y no estoy preparado esta materia, usted como doctor me imagino que sí, que para que esos quistes que tiene su matriz se vayan desmoronando, se vayan poco a poco deshaciendo, ¿no? ¿Verdad o mentira? Yo no estoy preparado en esta materia, ustedes como médicos deben de saberlo, ¿verdad? Adelante. Sí, bueno, la planificación familiar, pues sabemos que es una de las muchas responsabilidades de la familia, ¿sí? La decisión del número de hijos y del tiempo de tenerlos es de la pareja, porque ellos se tantean, ¿verdad? Antes la iglesia sí estaba con la postura de que todos los hijos que Dios mande, ¿sí? Claro. Eso sería lo ideal, porque pues, porque la verdad, quien nos saca adelante es Dios, ¿sí? Quien nos saca adelante es Dios. Pero últimamente dice, los hijos que ustedes quieran, ¿verdad? Por medio de los sermones del santo cura de Ars, yo me di cuenta, porque fue donde me di cuenta, ¿sí? Hasta que estuve escuchando los sermones del santo cura de Ars, que anteriormente, para promover el espaciamiento de los hijos, se hacían votos de castidad entre los matrimonios, ¿sí? Para un voto de castidad, pues tenían que estar de acuerdo los dos esposos, y se daban 6 meses, por ejemplo, sin relaciones sexuales. Incluso podía repetirse estos 6 meses entre cada bebé. Así era un espaciamiento, ¿sí? Y cumplían ese voto, y ese voto pues, o sea, de castidad, no es de virginidad, sino es de castidad. Se lo ofrecían a la Virgen, se lo ofrecían a Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para agarrar virtud. Mucha gente no sabe
que la abstinencia sexual fortalece las virtudes y cualidades de un matrimonio y lo hace más fuerte, ¿sí? Lo hace más fuerte en la templanza, en la fortaleza, en la unidad, ¿sí? Porque disciplinarse, es Claro. disciplinarse. Entonces, estos votos de abstinencia o votos de castidad o periodos que no tenían relaciones sexuales, los votaron porque no les gustaban. O si la esposa lo quería, el hombre no, ¿sí? O luego el enemigo surgía de que como no tenía con la esposa, pues iba y buscaba dónde, ¿verdad? Estos votos de castidad deberían usarse, son saludables, son permitidos, ¿sí? Y yo supe por medio de esos sermones que podían ser hasta por años, ¿sí? A lo mejor primero era un mes y después eran 2 meses y ya después 6 y ya después un año, ¿sí? Bueno, estos votos, periodos de abstinencia, votos de castidad, debemos de promoverlos entre las parejas. Es muy difícil que nos los agarren, ¿sí? Pero es algo que Dios permite. A ver, ¿cómo no hacemos uso de eso? ¿Cómo no promovemos, verdad, a viva voz los votos de castidad en las parejas casadas? ¿Sí? Claro. La castidad, pues, es una virtud que debe cultivarse y como toda virtud, cuesta trabajo, ¿sí? Es disciplina. De manera que el uso del sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio no solo es pecado, sino también es una muestra de irresponsabilidad, ¿sí? Una, una muestra de infidelidad y falta de amor a Dios. Y esta práctica es destructiva al alma, a la estabilidad de la familia y a la base de una sociedad bien formada. Bueno, otra desviación que también es pecado y que es muy frecuente entre las parejas casadas, que es tirar el semen, ¿sí? Y entre las mujeres muy frecuentemente dicen, no, es que mi esposo me cuida, así lo mencionan ellas, ¿sí? No, es que ¿está usted usando algún método? No, mi esposo me cuida. Esto significa que tienen relación, pero eyaculan fuera de la mujer, Claro. ¿sí? Este pecado, porque es un pecado, se llama ostracismo y es pecado que se debe quitar, ¿sí? O sea, si yo estoy queriendo irme al cielo, todo lo que yo conozco lo debo de dejar de hacer en el momento que lo conozco, ¿sí? Porque antes de conocerlo, sigue siendo pecado y también va a generarme una deuda con Dios, pero es muy diferente mi deuda si yo lo conozco y lo sigo haciendo. Entonces, cuando Dios permite que yo lo conozca, es porque es mi momento de dejarlo, ¿sí? Mi alma está preparada para dejar ese pecado. Entonces, ostracismo es un pecado, desviación no permitido por la iglesia, que es tirar el semen en el momento de la relación sexual. Esto afecta psicológicamente y en el alma, ¿sí? Tanto a hombre como a mujer. Muchas personas piensan que solo al hombre le afecta. No, le afecta a la pareja, le afecta a la familia y a la unión matrimonial. Bueno, el camino es estrecho. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, Dios fue amable con nosotros, puesto que la mujer solamente tiene 2 días fértiles, así como lo escuchamos, solo 2 días fértiles. Después de la menstruación, ¿no? Después de su Eh, periodo de ustedes, viene ese ser fértil, fecunda.
Sí, sí. Tenemos nuestro periodo, de periodo a periodo, Ya. a la mitad, a la mitad, o sea, de un sangrado a otro sangrado, en mero en medio, a la mitad, son 2 días que somos fértiles. No más dos, ¿sí? No Es más donde 2 días. ahí los doctores Billing lo manejan, me imagino, ¿verdad? Exacto. Es donde los Ujú. doctores Billing están preparados para decir, ustedes pueden comunicarse plenamente, como decía el padre Eduardo Bonilla en su libro Matrimonio y Sexualidad. Una comunicación plena es cuando ustedes están preparados y dicen sí. En ese momento la mujer, como usted lo ha dicho, está preparada para fecundar la semilla, y esa semillita empieza a crecer, a crecer, a crecer, y por lo tanto es una bendición de Dios. A los primeros días es una bendición de Dios cuando sabes tú que estás embarazada. Es la gracia de Dios que se hace presente en tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto, así como la Virgen María tuvo en su seno a nuestro Salvador del mundo, tú vas a tener a un hijo creado por Dios a través de tu pareja, de tu esposo. Es importante que nosotros demos cuenta de eso, ¿no? Porque yo no creo, dicen que sí la ciencia, el martes, no, el domingo pasado, una familia estábamos platicando sobre esto. Yo no creo que de mujer a mujer se vaya a dar un bebé. Yo no creo. Yo no creo. Yo no creo que de hombre a hombre se vaya a dar un bebé. Yo no creo. Yo no creo en eso. Y estábamos ahí en polémica sobre esta situación de lo que estamos hablando. Pero no se puede dar. Jamás se puede dar que hombre a hombre uno de ellos pueda embarazarse. Jamás de los jamases. Porque no tiene, me imagino, usted es la especialista en esto, no tiene el ovario como ustedes lo tienen, no tiene la matriz como ustedes lo tienen, por lo tanto no puede haber embarazo en un hombre y hombre, hombre. Mujer, mujer, pues solamente que un hombre le permita hacer la relación sexual y quede embarazada, entonces que digan que es su hija o su hijo. No, tampoco se puede, bueno, sí se puede hacer, pero no puedo decir que son mi hijo, mi hijo, mi hijo, cuando es mujer, mujer, ¿no? Usted como No es especialista, moral, exactamente, usted como especialista, definitivamente no es sáquenos de moral. esta duda. Planificación familiar es solamente una de las muchas responsabilidades que el matrimonio tiene, ¿sí? Esta responsabilidad debe basarse y llevarse a cabo conforme a lo que la ley de Dios permite, ¿sí? Y conforme a las enseñanzas de la iglesia. El, la planificación familiar fuera de los métodos artificiales es lo que sí permite la iglesia. Dios nada más va a buscar para nosotros un bien, Él no busca el mal. Más antiguamente, por medio de San Juan María Vianney, yo conocí que los matrimonios hacían votos de castidad, donde usaban periodos de abstinencia sexual para espaciar sus embarazos. Esto ayuda en dos formas al matrimonio: a planificar el número de hijos, que crezcan un poquito, pero también lo fortalece en el ejercicio de la virtud por ser disciplina, ¿sí? O sea, implica un esfuerzo, implica estar concordes, ¿verdad? Estar en comunicación con el marido, ¿sí? Implica estar firme en la decisión, ¿verdad? Que si va a tener tentaciones el hombre de andar con otra mujer, pues lógicamente él va a ejercitar la virtud de la castidad y de la fidelidad, porque ya hizo el voto, ¿sí? Y fortalece la unidad del matrimonio, ¿sí? También, pues hay que ver que hay que tener fidelidad a lo que se dice, ¿verdad? Por supuesto. De manera que el uso de la sexualidad antes del matrimonio o fuera del matrimonio no solo es pecado, sino también es una muestra y comportamiento de irresponsabilidad y de falta de madurez,
son destructivos al alma de la persona que lo ejerce, destruye a la familia y por consiguiente va a destruir la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Las cualidades de un matrimonio, las virtudes y se tienen que ejercer, tiene que ponerse esfuerzo, tiene que costar trabajo, ¿sí? Así como el ejercicio de la verdad, así como el ejercicio de la pureza, así como el ejercicio de la verdadera pobreza, ¿sí? Porque hay una pobreza que es material, donde siempre se reniega, ay, que no tengo, y lo peor, sí tienen, pero nomás son renegones. Sí, esa no es la pobreza que Dios quiere. La pobreza que Dios quiere es la pobreza de espíritu. Una persona que no pueda vivir sin Dios, que no dé ni quiera dar un paso sin Dios. Claro. ¿Sí? La pobreza humilde, la pobreza que se conforma con la voluntad de Dios, ¿sí? No porque esté obligado a ello, sino por amor a Dios, ¿sí? Una pobreza llena de humildad. Entonces, todas estas virtudes se requiere un esfuerzo para irlas cultivando. Por eso se llama cultivar. Cultivar no es sencillo. Cultivar no es nada más aventar la semilla. Cultivar quiere decir que voy a estar al pendiente si tiene agua, si tiene suficiente sol, si necesita un abono, si requiere que le remueva la tierra o que le quite hierbajo. Eso es cultivar, estar al pendiente del crecimiento. Entonces, como les decía, la castidad pues es el ejercicio de la virtud que nos va a dar, si lo hacemos bien, un fruto que es la fortaleza. La fortaleza y la castidad tiene también muchas bendiciones. Hay un tipo de desviación muy frecuente en los matrimonios, que es el tirar el semen. Esto es un pecado, se llama el pecado de ostracismo. Las mujeres, por lo regular, lo refieren como decir, mi marido me cuida. Esto quiere decir que después de la relación sexual tiran el semen. Esto no es correcto, afecta psicológicamente no solo al hombre, también a la mujer y por consiguiente a la familia. Y se debe evitar. Si se hace, se debe confesar y no volver a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que es pecado y lo sigo haciendo, mi pecado es más grave. Si de por sí sin conocerlo, yo tengo ya una deuda con Dios por hacerlo, por hacer algo incorrecto, algo desagradable a Él, viene en el Antiguo Testamento la cita bíblica, ¿verdad? Donde tiraban el semen, ¿verdad? No me recuerdo. Nuestros hermanos de Consagrados por Amor nos dieron ese tema. Muy bonito, por cierto. Y si yo ya lo conozco y lo sigo haciendo, pues el pecado es ya a conciencia, ¿sí? O sea, sé que es pecado. Claro. Entonces, si Dios permitió que yo en este momento conociera que es incorrecto, es el momento perfecto para mi alma para dejar ese pecado y no debo de aplazar mi conversión, ¿sí? No debo decir, ay, después, ¿sí? No, tengo que dejarlo para que ese esfuerzo que yo ponga en dejar el pecado, Dios bendiga mi alma, bendiga mi intento de conversión y me dé Él la conversión, porque de Él es todo y Él es el que nos da licencia de convertirnos y de estar junto a Él. Nosotros, ¿qué nos toca? Pues aprovechar las oportunidades que Dios nos da y esforzarnos por acomodar toda nuestra vida a su voluntad, a lo que Él nos dice, a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos pide. Bueno, vamos sin más preámbulo a conocer cómo es el método Billings. Adelante. Las mujeres normalmente somos regulares. ¿Qué quiere decir regular? Que es una fecha que yo puedo predecir, ¿sí? Cada 28 días o cada 30 días me va a venir mi menstruación.
Depende de qué tipo de mujer sea yo para llevar el método. Si yo duro cada 28 días, voy a dividir mi periodo, ¿verdad? En tres partes iguales, que son 9 días primeros. Esos 9 días va a venir mi menstruación, de ellos 5 u 8 voy a estar sangrando, ¿sí? Y en los días de sangrado no debo tener relaciones sexuales, no porque me embarace, sino porque el pH de mi vagina va a cambiar y me va a hacer más me va a dar más predisposición a las infecciones graves. Y la razón de que yo esté reglando es que mi matriz está abierta y que esa bacteria va a subir hasta arriba, ¿sí? Hasta arriba, hasta el útero, y por eso luego se dan las infecciones en las trompas de falopio. Entonces, todo periodo que yo esté sangrando, no debo tener relaciones. Y esto ya también lo menciona en el Antiguo Testamento. eh, Después de que termina mi sangrado, tengo 3 o 4 días o 5, dependiendo de los días de sangrado que tuve, que no voy a ser fértil, ¿sí? O sea, los primeros 9 días no soy fértil yo, pero los que yo esté sangrando tampoco debo tener relaciones, aunque no sea fértil, para evitar infecciones graves, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan los síntomas ya cuando yo adquirí una infección? Pues es un dolor de vientre bajo, continuo, que a veces me viene más y a veces me disminuye, y es un cansancio, ¿sí? En el cuerpo, que no puedo hacer yo mis actividades, ¿sí? Las hago con flojera, las hago con cansancio, con desánimo, porque yo traigo una infección, ¿sí? Entonces es importante nunca tener relaciones en mi periodo de sangrado. El periodo de los 9 días de en medio, que quedan en medio porque lo dividí en 3, 9, 9 o 9, o si yo duro 30 días, sí, que mi periodo de sangrado a sangrado dure 30 días, lo voy a dividir en 10, 10 y 10, ¿sí? Entonces, el primero no soy fértil, ni el último soy fértil tampoco. A la El mitad. único, el único periodo fértil que yo tengo es el de en medio, ¿sí? Y de ese periodo fértil de en medio, únicamente 2 días soy fértil yo. ¿Por qué dejo tantos días? Entonces, porque mi óvulo vivo dentro de mí 2 días, ¿sí? 2 y a veces 3. Entonces, también dejo tantos días de abstinencia porque no sé exactamente qué día va a nacer mi óvulo. Como pueden hacer el día de que está en medio de mi periodo, pueden hacer 1 o 2 días adelante o 1 o 2 días atrás. Entonces aquí ya son 5 días, ¿sí? En que yo puedo tener que nazca mi óvulo, que va a durar 2 días vivo. Pero dejo 10 días o 9 días, ¿por qué? Porque los espermatozoides que mi esposo va a depositar en mí duran vivos también 2 días, ¿sí? 2 y a veces un poquito más de 2, ¿sí? Entonces yo tengo que prevenirme todos esos días para no embarazarme, ¿sí? Entonces los 9 días de en medio o los 10 días de en medio, si es que mi periodo dura 30 días, yo voy a tener abstinencia sexual si no quiero embarazarme, ¿sí? Después de estos 10 días, pues ya no voy a ser fértil hasta el nuevo sangrado, ¿sí? O sea, todos esos días no necesito método, ¿sí? Ni necesito nada, ¿sí? Puedo tener mi relación con mi esposo plena, ¿sí? Plena y normal, ¿sí? Plena y normal. Este, hasta que se dé el nuevo periodo. Este conocimiento pues es importante. ¿Por qué? Porque en base a esto también puedo yo influenciar, ¿sí? Por decirlo así, ¿verdad? El sexo del bebé que yo quiero tener. Si yo, por ejemplo, quiero tener un bebé varón, voy a tratar de tener relaciones el día que nazca mi óvulo. Y si yo quiero que mi niña, ¿verdad? Que una bebé sea niña, yo voy a tener relaciones solamente los 2 o 3 días primeros, no, de preferencia solo los 2 días primeros
del periodo fértil, que es el de en medio, ¿sí? El periodo fértil es el de en medio. Entonces, los 2 días primeros tener relaciones ¿para qué? Para que los espermatozoides que dan origen a niño se alcancen a morir antes de que mi óvulo nazca, ¿sí? Y que me fecunde un espermatozoide que dé origen a niña. Esto es porque los espermatozoides que dan origen a niño son flaquitos y muy ágiles. Muy pronto suben, ¿sí? Hasta la matriz, hasta las trompas de falopio para fecundar al óvulo si es que lo hay, ¿verdad? Pero duran poco vivos porque su material energético es poco, porque ellos son flaquitos. En cambio, los espermatozoides que dan origen a niña, que son los que traen el cromosoma X, son espermatozoides lentos, chonchitos, tan chonchitos y no avanzan rápido, pero duran más días vivos, ¿sí? Entonces van a llegar hasta un segundo tiempo o ya al final hasta la matriz o a la trompa de falopio. Este, ¿qué pasa si yo soy irregular, verdad? Que yo diga, híjoles, es que yo mi regla no sé cuándo me va a llegar, me llega cada 2 meses, o a veces no me llega, o a veces me llega cada 15 días, ¿sí? Ahí es más complicado. De manera que para yo poder llevar el método natural, tengo que conocer mi flujo cervical. El flujo cervical o vaginal es lo que moja nuestra pantaleta. Y a través del ciclo vamos a tener 4 tipos de flujo. El primero, pues, es el menstrual, el que es la sangre. Ese no puede pasar desapercibido, lo conocemos perfectamente. Terminándose el flujo de sangrado, empieza un flujo muy escaso. De hecho, son días que nuestra pantaleta queda limpia, ¿verdad? No hay ningún, si acaso hay un poco de amarillito, pero es demasiado escaso, ¿sí? No es elástico, ¿verdad? No tiene mucha sensación de humedad, ¿no? Es opaco. Esos días no soy fértil, esos días no hay problema de tener relaciones. Cuando empiece a tener yo un flujo que me da la sensación de andar húmeda, que es muy elástico, que se hila así como baba de nopal, cuando yo voy a hacer la pipí, me aseo con mi papel higiénico y hace una hebra así, elástico, y es claro como clara de huevo o baba de nopal. Puede agarrar un color pajizo también. Ese flujo indica que yo ya ovulé o que está cerca mi ovulación y que ya no debo tener relaciones. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el cuarto tipo de flujo, que es un flujo, yo les digo a las pacientes, como tipo maicena remojada, ¿sí? O sea, pierde completamente su elasticidad y tiene un olor sui generis y ese sí alcanza a manchar nuestra pantaleta un poco más, ¿sí? Ese tipo de flujo, yo ya no soy fértil otra vez hasta que me vuelva mi sangrado, ¿sí? O sea, es libre, o sea, puedo tener relaciones sin peligro a embarazarme hasta que vuelva mi periodo menstrual. Es importante hacer hincapié que si yo tengo alguna infección vaginal, las características de mi flujo se pierden completamente, ¿sí? Adquiriendo las características del flujo vaginal de la infección que yo tenga. Hay muchas bacterias y parásitos con las que se puede uno contagiar, ¿sí? Muchas son de transmisión sexual, pero otras pueden no tener transmisión sexual, como la cándida. La cándida albicans es un hongo o levadura que puedo yo adquirirla por ropa interior, mal aseo, por tocarme con las manos sucias. No forzosamente tiene que ser por transmisión sexual.
Este flujo va a ser blanquecino, va a haber ardor en la vulva cuando se hace la persona, no tiene olor, pero sí da ardor y la comezón va a ser un poco leve. Hay otro que es un parásito, que, que sí da una comezón terrible a todas horas, más en la noche. Es insoportable esa comezón. Ese parásito sí es 100% de transmisión sexual y casi da flujo poco, pero es más la comezón. Hay otra infección que da flujo lechoso, pero baja así, o sea, como regla, o sea, en cantidad abundante. Es espumoso, se llama la Gardnerella vaginalis, es una bacteria, hay que dar tratamiento. Con cualquier tipo de bacteria o parásito se pierden las características del flujo normal que yo puedo usar para cuidarme, ¿sí? Y dependiendo del tipo de bacteria o de parásito, es el tipo de flujo. Pues ya en la consulta es donde se valora eso, interroga uno, ¿verdad? ¿Cómo es tu flujo? ¿Cómo lo sientes? ¿Tiene algún olor? El de la Gardnerella vaginalis, por lo general, cuando se están bañando en contacto con el jabón, por el químico del jabón, suelta un olor a pescado, así, horrible, a pescado muerto. Entonces, en eso podemos conocer si yo tengo esa bacteria, ¿verdad? De que huele a pescado y huele feo. Una mujer que no tiene infección, sí, se baña y no se percibe ese aroma, ¿sí? Este, mm, hay otra infección que puede ser por bacterias, que el flujo se torna color verde, ¿sí? Ese tampoco es normal. Y también con esa infección se pierden todas las características del flujo normal, ¿sí? En esa infección hay ardor, hay dolor, hay comezón, hay mal olor, ¿sí? Hay mal olor. Y por consiguiente luego se infecta la vía urinaria, ¿sí? Muchos son de transmisión sexual, otros no. Ya eso se valora en consulta para saber si dar tratamiento nada más a la mujer o también se da tratamiento a la pareja. Este, mm, es importante entonces, ya para ir aterrizando al tema. Interesante, interesante saberlo, ¿verdad? Porque a veces tanto las adolescentes como uno de varón no entiende todo esto. Y son tabús que a nuestros antepasados no permitían que se mencionara de estas cosas sexuales en los hogares, ¿verdad? Inmediatamente decían, niño cochino, de esto no se habla, niña cochina, de esta no se habla, ¿verdad? Por eso muchas adolescentes, bueno, en aquel periodo ahora es más, se cuidan entre comillas más, ¿verdad? Utilizando los preservativos, quedaban embarazadas anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando estaban en su periodo, y como usted lo está mencionando, esos 2 días, 3 días de fertilidad, pues la chavita mejor no sabía, sí sabía, y le decía a su amiguita, fíjate que hacía, ay tonta, ya después de que te pase el periodo, puedes tú tener relaciones sexuales, y en esas relaciones sexuales pues quedas embarazada, ¿verdad? Muchas veces nosotros todavía en este tiempo, siglo XXI, ignoramos tantas cosas. La verdad, me confieso, anteriormente me daba vergüenza, me daba, ¿sabe qué? Que habláramos de estos temas. Hoy no. Hoy no me da vergüenza, no me da tristeza. ¿Por qué? Porque el mundo del siglo XXI necesita que nosotros les hablemos sobre prevenciones. Necesita que nosotros les digamos, esta droga te hace daño por esto y esto y esto, el preservativo, el DIU, tas. Hay pros y contras, ¿verdad? Pero muchas veces los médicos, como ustedes, sin ofenderla, se niegan rotundamente a las cuestiones cristianas, a los valores del evangelio, porque muchos médicos, terapeutas, ginecólogos, etcétera, no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en el Espíritu Santo, por lo tanto, dale vuelo al hilacho. Porque también el hacerlo y hacerlo todos los días se desgasta la persona,
se desgasta la persona y usted ha comentado algo importante, la castidad. En el matrimonio también se vive la castidad. ¿Por qué? Porque no siempre vas a estar encima y encima de la mujer o del hombre. También tenemos que respetar su sexualidad, también tenemos que saber en qué momento sí y en qué momento no. Nos decía el padre Eduardo Bonín, no terminé, nos decía algo interesante. Cuando yo le exijo a mi esposa relaciones sexuales y ella no quiere, ella no trae ganas, y yo le exijo, es una violación que tú le estás haciendo a tu esposa. Igualmente al revés. Si yo traigo ganas como mujer y mi periodo, etcétera, y traigo ganas, también tu esposo no trae ganas, entonces también aquí tú estás exigiéndole, tú estás violando a tu esposo. Así nos lo mencionaba el padre Eduardo Bonín en su libro Matrimonio y Sexualidad. Por eso, cuando hay un acuerdo mutuo, cuando los dos están de acuerdo, cuando entregarse, no por placer, sino simplemente esa entrega, esa pasión, ese enamoramiento, les permite Dios unirse en cuerpo y alma. Por eso yo repito lo mismo, viene un ser viviente, como ya el tema anterior lo habíamos dicho, multiplicarse y sea fecundos, ¿no? Hoy usted nos está dando una iluminación grande, ante todo para las adolescentes, para las jovencitas, porque todavía hay jovencitas precoces, hay jovencitos precoces, hay adultos, hombres, y yo lo veo más en los hombres somos más precoces que las mujeres. Los hombres somos más precoces que las mujeres a la edad adulta. Bueno, la experiencia que yo he escuchado en el confesionario de tantas cosas a la edad de 60, 70 años. Señor, si usted ya no puede, ¿para qué le exige a su esposa que hagan el acto sexual? ¿Para qué simplemente abrazarse, dar un beso, dar esto, dar lo otro? No, pero no, es que padre, que yo quiero sentir a mi esposa. Ay, mi hermano, mejor pídale al Señor que iban esa castidad hasta que el Señor lo recoja, ¿no? Pues gracias, doctor, por estarnos iluminando en estos temas importantes. Adelante. ¿Qué? Al dejar cosas más adelante, doctor, no darles toda la gente así. Ya me lo dieron todo, ya no voy a ver en el video, sino hasta la próxima sección, ¿verdad? Es importante que vayamos como que prendiendo el motorcito para poco a poco, que la gente se entusiasme, porque fíjese, doctor, me da tanta tristeza que a usted y a la doctora, a la psicóloga Carmen, que hoy es su santo, hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen, 16. Sí, ¿cómo no puse al Virgen del Carmen acá atrás? Sí. Entonces, fíjese, doctor, me da tanta tristeza que nada más nos vean 20, 25, 28, 29. Yo le invito a usted que les diga a los hermanos de la total consagración, a los de consagrados por amor, que vean los videos. Somos 8,000 miembros, tengo entendido. El último dato que nos dio la hermana Leti Aguirre, somos más de 8,000 miembros consagrados por amor. Por lo menos que nos den 200, 300, 400, estamos bien servidos. Por lo menos, ¿verdad? Pero no, aún ellos no nos ven. Algunos hermanos de total consagración, perdón que se los diga aquí en audio, en video, no nos ven, no sé por qué, dicen que es que no tienen el programa. Todos los celulares tienen YouTube. Todos los celulares tienen YouTube. Yo le invito a usted, doctor Mónica Ventura, que les insista, les diga, hermanitas, vea el video que hemos grabado el padre Ismael y yo, el padre Mayito y yo, es interesante, véanlo para que sus hijas no cometan los errores que muchas veces hemos cometido en el pasado, ¿verdad? Y ante todo, como usted lo ha mencionado, la castidad en la vida consagrada es un voto la castidad, pero en el matrimonio, más que un voto, es una promesa que se tiene que hacer la pareja, vivir en plena castidad, vivir en ese sentido de respetarte, te respeto, y ya viene la oportunidad de seguir adelante. Por lo tanto, doctor, vayamos aterrizando en este bellísimo tema. Sí, padre, pues nada más decir que Dios no nos ha dejado desamparados, o sea, es difícil seguir su camino,
el camino es estrecho, la puerta es angosta y pocos son los que dan con ella. Sí me gustaría a mí que mínimo, pues los de Consagrados por Amor, que son los que ya estamos más comprometidos con Dios, se informaran de todo esto, Claro. porque es por medio de ellos por lo que se puede dar a conocer, ¿sí? Dar a conocer. Ahora, los espacios que tenemos para compartir son bellísimos, somos familia, Consagrados por Amor somos familia, pero son momentos de oración, nos faltan los momentos de formación, ¿sí? Nos faltan ahí nutrirnos unos a otros con los momentos de formación, porque como usted dice, bueno, si yo le llevo este tema a personas que ya están muy a gusto en el confort de vivir con el método, ¿sí? Y que no se preocupan pues de nada, pues sí, simplemente desecharon a Dios, ¿sí? Las propuestas de Dios o nunca las conocieron. Santo Cura de Ars lo dijo en uno de sus sermones, serán millones y millones los que solo nacen para ir a la boca del Seol, ¿sí? Entonces, pues hay que tratar de que sí se promueva, ¿sí? Como le digo yo a ustedes, esto es una bendición. El que usted haya hecho este programa, para mí, Mónica Aventura, es una gran bendición, ¿sí? Yo sin usted no podría, simple y sencillamente no podría. Entonces, Claro. es gracias a que Dios nos da licencia, ¿sí? De transmitirle al mundo esto, que las cosas pueden ser posibles. Pues ánimo y hasta el cielo no paramos. ¿En qué etapa te encuentras tú de tu vida? ¿Sí? Pero a mí también me llegan, padre, no se crea, a mí, así como así le llegan los hombres, a usted, a mí también. Doctora, es que yo quiero que me dé algo le digo, mire, todos tenemos una etapa reproductiva, ¿sí? Tenemos que ver en qué etapa estamos nosotros de nuestra etapa reproductiva. Cuando éramos bebés, lógicamente no estábamos maduros para eso, ¿sí? Crecimos nuestra niñez, no era nuestro tiempo, ¿sí? Pero entramos a una etapa fértil, ¿sí? Y tenemos que ejercerla conforme a la voluntad de Dios. Esa etapa fértil tiene su final, ¿sí? Ya al final de la etapa fértil, uno no tiene que entercarse con que, aunque no pueda, quiero tener relaciones, o deme la pastillita azul, dicen, ¿verdad? No, ya mi cuerpo ya es diferente, ya mi misión es diferente, ya tengo yo que bajarle, ¿sí? O terminar con eso simplemente, ya no es mi época reproductiva. La mujer se da pues más marcadamente, ¿sí? Por los embarazos, ya no me puedo embarazar, ya dejé de arreglar, ¿sí? Entré a la menopausia. Pero en un hombre también se da, un poco más tardíamente, pero también hay andropausia, ¿sí? O sea, se sienten mal, se sienten con dolor de cuerpo, a veces les duele la cabeza, insomnio, sudoraciones, a veces andan muy enojones, todo igual que la mujer, no más que se da un poco, a una edad un poco más ¿Qué grande, ¿sí? edades, doctor? Díganos qué edades entre la mujer y el hombre. Mire, la mujer empieza su vida reproductiva a los 12 años, alrededor de los 12 años. Hay niñas que a los 9 años ya andan reglando, hay niñas que no reglan hasta los 15, 16, pero es alrededor de los 12 Su última fase, ¿a qué edad? y nosotros terminamos de nuestra época reproductiva entre los 45 y los 55 años. Sí, es lo más. Y los hombres, ellos empiezan más tardíamente, ¿sí? Ellos, su etapa reproductiva la empiezan a los 15, 16, entre 14, 15 y 16, ¿sí? Y su etapa reproductiva la terminan más tarde alrededor de los 70. Sí, entre 65 y 75, ¿sí? Entonces ya es fin de la etapa reproductiva, ¿sí? Ya todo lo demás es desviación, ¿sí? Hay que dedicar un tema a la pureza y a la impureza, porque desgraciadamente el enemigo quiere hacer reinar en el mundo la impureza y nosotros nos hemos quedado atrás en promover la pureza, pureza de intención, pureza de alma, pureza de cuerpo, ¿sí? Pureza de palabra, ¿sí? Entonces, Prepárelo, ya sabe que aquí está el fórum, ya sabe ya, que el programa es abierto para usted,
todos los martes. Pues, Usted pues sabe claramente que aquí yo está soy bienvenida. Prepare el tema usted. sí, ándele pues así quedamos. Entonces, para aterrizar, pues este es el método aceptado por la iglesia, es un método que respeta a Dios, ¿sí? Porque si Dios quiere, te manda el óvulo el día que tú menos, pues así, ¿verdad? Que diga, yo es que Dios quiera que tú seas vaso de vida, ¿sí? Pues te va a cambiar las fechas y vas a salir embarazada aunque hagas todo bien, ¿sí? Pero lo más importante, lo respetaste a Dios, ¿sí? Respetaste el dar una vía libre y paso a la vida, ¿sí? Número dos, este método no te va a cambiar los ánimos, ¿sí? Los métodos hormonales traen mucha labilidad emocional. Yo he visto cómo parejas jóvenes truenan porque con las hormonas uno no se aguanta ni uno mismo. Si difícilmente puede uno a veces superar los días difíciles de uno, ¿sí? O sea, días que está uno enojado, que está uno llorando todo el día, que pasa la mosca y ya aventaste el grito de llorar, ¿sí? O sea, sí, las hormonas por sí mismas traen la habilidad emocional, sí. Y más con lo difícil que es llevar el matrimonio, pues te hace la jugada, el enemigo aprovecha esos días para hacerte la jugada. Entonces, a veces difícil es contenerse, es llevar la barca de tu familia a flote, ¿sí? Ahora con un método es doblemente difícil, incluso puede tornarse hasta imposible. Como les digo, cuando la pareja, ninguna de los dos está en gracia de Dios, esa barca se truena, se volca, se viene abajo, ¿sí? Otra de las ventajas de los métodos de planificación familiar que no te van a predisponer cáncer de pecho, ¿sí? El cáncer de pecho en la actualidad es muy frecuente por el uso de los métodos de planificación. Las pastillas del día siguiente son abortivas. Esas ni siquiera en la Secretaría de Salud entran como método, ¿sí? No entran dentro del método, de que sea método. Las pastillas del día siguiente son 100% abortivas. Ahora, tú tuviste relaciones con tu novio o con un hombre y te tomas la pastilla del día siguiente porque dices, es que yo no quiero quedar embarazada. Aunque no hubiera, y por ejemplo, esa relación no fue en los días que tú eras fértil, pero tú ya tomaste esa pastilla con la intención de abortar, aunque no abortes, ya es pecado, ¿sí? Porque estás con la intención de abortar, ¿sí? Entonces, todo eso es muy delicado, porque sin haber pecado, cometen pecado, ¿sí? Bueno, cuando están casados, pues, cuando no están casados, Claro. pues ya el pecado es desde antes, ¿verdad? Entonces, entre nuestras familias, entre nuestros ambientes, hay que permanecer firmes, ¿sí? Dice la palabra de Dios, permanezcan firmes, pues el enemigo, el diablo, busca sus almas como león rugiente, sabiendo y conociendo que sus hermanos están sometidos a las mismas pruebas de ustedes, ¿sí? Entonces, permanecer firmes en qué? Pues en la verdad y en la fidelidad a Dios. Sexo fuera de matrimonio es pecado y no se debe, ¿sí? El sexo únicamente dentro del matrimonio y lo más castamente posible. Nada de pornografía, nada de que Kama Sutra y otras cosas, nada. O sea, con la intención para lo que fue hecho, que es para concebir, ¿sí? Y con la intención de la entrega mutua de un matrimonio. Un matrimonio es tan especial, no por nada fue elevado a la dignidad de sacramento, pero nosotros no lo hemos sabido respetar, ni lo hemos sabido valorar, ni lo hemos sabido llevar, ni tampoco hemos sabido acercarnos a Dios, que es el que nos puede ayudar a valorar y a ejercer el matrimonio santamente, ¿sí? Incluso de los sermones de Santo Cura de Ars dice, de los casados, cierro la boca porque es una infinidad de pecados, ¿sí? Que no se platican, que no se habla, que no se previene y que muchos caen en el pecado, ¿sí?
Más antiguamente era, me estoy dando cuenta hasta ahora por medio de mis compañeras, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Que para que no quedara embarazada la mujer, pues empezaban a tener sexo anal, los matrimonios. Y eso es penadísimo, eso es malo, muy malo. No se habla, ¿verdad? Son cosas que no se hablan. No es bueno, ¿sí? Ni sexo anal, ni sexo oral, ni masturbación dentro del matrimonio. Sí, eso ya son deformaciones, eso ya son depravaciones, ¿sí? Y todo va ligado al espíritu de impureza, ¿sí? Si yo estoy detectando espíritu de impureza dentro de mi familia o dentro de mi matrimonio, el rosario y evitarlo, ¿sale? El rosario y evitarlo. Claro que sí, lo que tú nos estás diciendo, y lo importante es que yo sé que después de los mil suscriptores que voy a tener más adelante, va a haber más vistas, va a haber más contradicciones, muchos van a estar en contra, otros van a estar a favor, en fin. Estos temas son temas controvertidos. ¿Por qué controvertidos? Porque cada uno de nosotros tiene su propio criterio. Cada uno de nosotros tiene su propia formación en la universidad. Cada uno de nosotros, médicos, psicólogos, abogados, van a estar en contra de muchas cosas, pero ante todo no es para estar en polémica, sino es para sacar una sola conclusión, hacia dónde nosotros tenemos que dirigirnos, ¿no, doctor? Porque no hay que no hay que darle vuelo tanto a la hilacha. Dicen muchos, no, pues hay que darle vuelo a la hilacha, ya no tengo matrimonio, ya no estoy junta con mi esposa, con mi pareja, hay que darle vuelo a la hilacha, tanto hombre como mujer, y no es darle vuelo a la hilacha, es saber respetar mi propio ser, es saber respetar mi propio cuerpo, es saber que yo soy templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no importa si seas ateo, no importa si seas médico científico, no importa si seas psicólogo clinista, no importa, lo importante es que hay un Dios supremo y a ese Dios supremo le tenemos que dar honra, le tenemos que dar veneración, nos tenemos que postrar según el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, según el mandamiento de la ley de Dios, que es el tercer mandamiento, que usted lo está viendo. Ahorita es un tema, después lo vamos a ver. Vamos aterrizando, doctor, vamos aterrizando porque ahí llevamos casi hora y media, vamos aterrizando. ¿Cómo no? Sí, pues sí. Hay que hacerlo así. Usted tiene razón, es respetar el templo de Dios. Es si nosotros conociéramos cómo nos ama Dios, ¿verdad? O lo obedeceríamos por agradecimiento, no por obligación. Sí, Dios mío, gracias por este amor tan grande que tú me tienes. Yo quiero corresponder a tu amor obedeciendo con humildad, con agradecimiento. Y pues eso que dice usted, sí, es verdad, o sea, es tema controversial. La mayoría, como usted dice, probablemente no lo acepten, ojalá no, ojalá que sea la mayoría que sí lo acepte. Pero pues ya ve el evangelio de ayer dijo, ¿verdad? No he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. De en una casa estarán 2 contra 3 y 3 contra 2, así va a ser en el mundo, sí. Pero los que acepten a Dios, los que crean en Dios y obedezcan a Dios, estaremos allá en el cielo con Dios. Bueno, pues gracias, doctor, una vez más. Les agradezco a todos los televidentes, a mis seguidores del YouTube, hablar de todo cristianamente. He estado siempre haciendo hincapié durante estos últimos días. No echemos en saco roto lo que la doctor Mónica Ventura y un servidor preparamos. Quizá bueno, quizá malo, pero estamos aquí en las redes sociales, en esta plataforma del YouTube. No lo eches en saco roto. Aunque sea un poquito como la palabra de Dios, aunque sea como ese granito de mostaza, algo se te queda en la mente. Y que cuando vayas a dar un tema, digas, la doctora Ventura manejó un poquito el método Billis. Voy a ir a ver el video, a ver qué me dice. Claro, prepárate con otros métodos, otra manera de predicar, de
exponer tu tema, pero también es importante que vayamos a las fuentes. Aquí tenemos, desde que comencé esta obra de Dios, tengo varios videos de Sagrada Escritura, tengo videos con la psicóloga Carmen Hernández, que hoy es su cumpleaños, su santo. Tengo con usted, doctor, programas bellísimos que muchas veces nos da flojera verlos. Nos da flojera verlos. Hay que hablarlo tajantemente. Mejor vemos chistes groseros, escuchamos chistes groseros y les damos like a los programas formativos, a los programas de valores. Por eso yo le encomiendo esta tarea. Coméntenles ustedes a los hermanos consagrados por amor y a la llama de amor que no nos dejen de ver, que nos vean. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Todo celular tiene YouTube. Todo el celular tiene la plataforma del YouTube. Que yo no lo tengo, que yo no sé. Todo celular tiene la plataforma del YouTube. Que no quieras es tu problema. Por ello les invito a los consagrados de amor, a los consagrados de amor y a la total consagración y a la llama de amor, que no nos dejen abajo, porque a través de ustedes seguimos adelante la misión. Quiero cerrar con esta oración porque hoy necesitamos mucha paz, necesitamos mucha tranquilidad de nuestro pueblo México en Estados Unidos, lo que ha acontecido el día del sábado al señor expresidente Donald Trump aquí en la Unión Americana, ¿verdad? Necesitamos unirnos en oración y por lo tanto quiero en esta oración de San Francisco de Asís. Oración de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haz que yo busque más consolar que ser consolado, comprender que ser comprendido, amar que ser amado. Porque dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, y muriendo es como se vive para la vida eterna. Amén, amén, amén. Amén. Y una vez más, hermanos, les invito a que le den like. Suscríbanse, pues toquen la campanita, hermanos, la campanita. Y ante todo hagan sus comentarios, porque es muy importante que ustedes hagan sus comentarios para saber si realmente la estamos haciendo en estos temas. Y ante todo, comparte con tus 50, 70, con tus 100 contactos que tienes en el YouTube. Compártelo, porque el compartir es aprender. El aprender es compartir lo que Dios nos da, lo que Dios nos instruye y lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Último mensaje para nuestros seguidores, doctor Ventura. Que no se desanimen cuando uno escucha que le quitan ahora sí que los medios que uno usaba, ¿verdad? Desgraciadamente yo los llegué a usar, pero sí, es el seguir el camino del Dios, no hay pierde. Dios nos dejó su camino y en ese camino es donde Él nos puede llevar al cielo. Bueno, ahí está el mensaje de la doctora Ventura. Pues lo tanto, pidámosle al Señor la gracia que necesitamos. Su amigo, autor, escritor, comunicólogo, sacerdote, Pablo de Tarso, conocido por el Padre Mayito. Y mi amiga desde Yuridia, Guanajuato, Mónica Ventura. Bueno, gracias, doctor. Que el Señor los bendiga. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Hasta el próximo video. Próximo martes a la misma hora, en el mismo canal y en la misma sintonía de Dios.
Bendiciones. Ánimo, doctor.